Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nueva cuenta aquí en su canal de apoyo a las clases presenciales y para poder profundizar en algunos temas muy específicos que requiere nuestra materia de literatura. Esto implica, por tanto, que para poder comprender, analizar e interpretar un texto literario, debemos estar conscientes de los elementos que componen esa narrativa. Esta primera sesión, que hace referencia a el análisis literario, solo vamos a ver de una forma general estos elementos y en las siguientes cápsulas vamos a poder profundizar qué características o qué elementos o cómo se subdivide cada uno de los elementos que componen a la narrativa. Entonces, acompáñame. Dentro de los elementos de la narrativa, los elementos de la narrativa, identificaremos que de inicio que se dividen en dos. Esto es, los elementos externos. No puedo abrir. Los elementos internos, externos, y los elementos internos. Esto significa que los elementos externos son todos aquellos elementos que, entre comillas, no se encuentran con gran claridad en el texto literario. Sin embargo, que van influyendo al pensamiento del autor cuando redacta. Esto implicaría, y ya profundizaremos más adelante, con la descripción, con las temáticas, con los temas, con el tipo de estilo, las características de una corriente. No está tal cual en identifícame dentro del texto este elemento externo. ¿Dónde está hablando de su biografía? No. Sin embargo, el conocer los elementos externos nos ayudarán a comprender de una mejor forma, poder analizar o interpretar desde una perspectiva diferente. ¿Cuáles son estos tres elementos que son externos? Vamos a identificar la biografía del autor, el contexto artístico y el contexto histórico. Estos son los tres elementos internos que nosotros debemos de investigar fuera del texto narrativo para poder tener claridad de qué es lo que está influyendo a la forma de escribir, a la forma de describir los escenarios, todo lo que se encuentra. Más adelante, ya en otra cápsula, explicaré cada uno de estos elementos. Sin embargo, ¿cuáles son estos elementos que debo de conocer para identificar cuando hago un análisis? Estos elementos sí están dentro del texto, es decir, cuando estamos leyendo los podemos identificar y son los elementos internos. Recordemos que estamos en una forma general, solo los voy a nombrar. Uno de los internos es el asunto, es decir, el tema del que estamos trabajando. Vamos a también identificar los personajes, al narrador, la secuencia, la estructura, el tiempo en el que está escrito, los espacios, esto significa que entonces debemos de poder ser capaces de identificar dentro de un texto narrativo cuál es el tema que está hablando, cuáles son los personajes que aparecen, las características de estos personajes, el tipo de narrador, la secuencia, es decir, cómo se ordenan, o más bien qué elementos se colocan dentro de los párrafos. Acá
profundizaremos más adelante, pero la secuencia tiene que ver mucho con el viaje que presenta el héroe. Y además, dentro de esta secuencia, que ya profundizaremos en una cápsula en específico, que tiene que ver con el nudo, cómo está detonándose ese nudo, si es un hombre versus sí mismo, si el nudo, el entrar en contacto con este nudo, con este problema, va a ser por descubrimiento, por revelación. Esto es lo que sí está dentro del texto y ya en unas cápsulas por separado estaré explicando de una forma también muy general, porque recordemos que es un repaso, los elementos internos y externos que componen los textos narrativos. Gracias por acompañarme en estos minutos. ¡Chao!